Muy buenos días, licenciadas. Vamos a empezar ahora con todo el tema de la herencia ligada al cromosoma X. Y para empezar, tenemos que hablar primero del mecanismo de lionización del cromosoma X. Para poder hablar de la herencia ligada al X, primero tenemos que estudiar un poco en detalle a los cromosomas sexuales. Nosotros sabemos que las combinaciones sexuales son para el sexo femenino XX y para el sexo masculino XY. Analizando en detalle los cromosomas sexuales, cuando vemos al cromosoma X, vemos que está formado por dos grandes regiones. Una región central, que ocupa casi todo el cromosoma, y que se llama región propia del X, y se llama así porque contiene genes que solamente se encuentran en el cromosoma X. Y después tienen los extremos, que no corresponden a los telómeros, sino que van mucho más allá de los telómeros, las llamadas regiones pseudoautosómicas. Estas regiones pseudoautosómicas presentan genes que se encuentran tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y. Como nosotros vemos, las mujeres tienen entonces en su combinación cromosómica dos regiones propias del X y cuatro regiones pseudoautosómicas, dos por cada cromosoma sexual. Cuando vemos la combinación en el sexo masculino, el cromosoma X presenta su región propia y sus dos regiones pseudoautosómicas, y el cromosoma Y también presenta una región propia que contiene genes que se encuentran solamente en el cromosoma Y y dos regiones pseudoautosómicas. Entonces, en el sexo masculino, nosotros tenemos una región propia del X, una región propia del Y y cuatro regiones pseudoautosómicas en cada una de nuestras células somáticas. Cuando comparamos al sexo femenino con el sexo masculino, vemos que el sexo femenino presenta cuatro regiones pseudoautosómicas igual que el varón y presenta el doble de regiones propias del X. La mujer presenta dos regiones propias del X y el varón presenta una sola región propia. Como vemos, la mujer tiene un doble de información génica comparado con el sexo masculino. Y hay un dato relevante que uno tiene que tener en cuenta, y es que la especie humana está diseñada para funcionar con una sola copia de región propia del X. El excedente génico en la especie humana es sinónimo de enfermedad. Acá tendríamos, si esto yo lo dejase de esta manera, acá yo lo que tendría es un exceso génico, el doble de información génica de la región propia, cosa que en el varón no. Y es verdad, el varón tiene un extra que no tiene la mujer, que es la región propia del Y, pero en realidad los escasos, son muy pocos los genes que tenemos en la región propia del Y, son genes que definen las características fenotípicas del sexo masculino. O sea que está bien que aparezca esta región propia para poder definir caracteres sexuales masculinos y por ende fenotipo masculino. Entonces, la mujer, para poder evitar tener problemas, evolutivamente creó un mecanismo que se llama lionización. La lionización es la inactivación de uno de los dos cromosomas X en la mujer para compensar la dosis génica. ¿Qué significa esto? Lo que yo les venía diciendo previamente, la mujer tiene dos cromosomas X y uno de esos dos cromosomas debe ser inactivado porque si no constituiría una enfermedad. Y todas las células de las mujeres presentan un cromosoma X inactivo. Ese fenómeno se llama lionización. Tiene varias características que hay que tener muy en cuenta, y es que, número uno, se produce entre los días 10 a 14 post-fecundación. Hay libros que hablan que arranca a partir del día 7 y termina en el 11, otros que hablan del 10 al 14. Estaría alrededor de la segunda semana o durante la segunda semana del desarrollo embrionario. Hasta ese momento, todos los cromosomas que forman parte de este embrión que se está formando, de escasas células, presentan los dos cromosomas X activos. A partir del 10 comienza a inactivarse por este mecanismo uno de los dos. Ahora, la segunda característica es que es al azar. Ser azaroso significa que a la hora de inactivarlo, puede inactivar cualquiera de los dos cromosomas X. Fíjense que después de la lionización, cada célula presenta un cromosoma activo y el otro cromosoma inactivo.
esta población celular eligió inactivar el cromosoma X paterno, lo que significa que queda el cromosoma X materno. En cambio, esta célula eligió apagar el cromosoma X materno y por ende quedó activo el cromosoma X paterno. Producto de este azar se producen dos poblaciones celulares, las que inactivan el X paterno, que van a ser todas las que están en azul, y las que inactivan el X materno, y que son todas las que están en morado. Después, es incompleta, porque no se inactiva todo el cromosoma, se va a inactivar solamente la región propia del X. Acuérdense que las regiones pseudoautosómicas de los cromosomas van a mantenerse viables porque hay que tener 4, porque es parte de la especie. Pero lo que voy a inactivar es uno de los dos cromosomas X a nivel de su región propia, únicamente. Y después es permanente en células somáticas, lo que significa que una vez que se produjo la inactivación, se mantiene el mismo cromosoma inactivo en las células hijas. Fíjense que esta célula, una vez que inactivó el X paterno, mantiene el mismo cromosoma inactivo en sus células hijas, y así va a ser sistemáticamente. Si bien es azaroso y pueden darse todas las combinaciones posibles, lo más frecuente es que a la hora de la lionización, la mujer inactiva el 50% de sus células, el X paterno, y en el otro 50% de las células, el X materno. Entonces, cuando uno mira las dos poblaciones celulares que se forman, el 50% de esa población celular nueva tiene inactivado el cromosoma X de un progenitor y el otro cromosoma X tiene inactivado el cromosoma X del otro progenitor. Sería más o menos lo que se ve acá en este esquema, en lo que, a pesar de que existe un azar a la hora de inactivarlo, se inactiva 50 y 50, es decir, 50% de las células inactivó el X paterno, que son las celestes, todas las celestes, y el otro 50% de las células apagó el X materno. Y finalmente se reactivan las células germinativas de cada individuo de sexo femenino. Esto lo que quiere decir es que la mujer tiene que entregar un cromosoma X activo para que si eventualmente se produce una fecundación que genere un individuo de sexo femenino, entre los días 10 a 14 ese nuevo individuo cree su propia lionización. Un ejemplo típico de este fenómeno de lionización lo hacen los llamados gatos cálicos, que son un grupo de gatos domésticos que tiene la característica de ser tricolor, solamente cuando es hembra. Fíjense que tiene color negro, color naranja y color blanco. El color negro y el color naranja son dos variantes alélicas de un mismo gen que se encuentra en la región propia del X. Si un gato es heterocigota, en los lugares donde inactivó el X que contiene el alelo naranja, se va a mostrar el color negro, y en los lugares donde tiene el alelo color negro inactivo, se va a mostrar el color naranja. Los machos, como tienen un solo X, no pueden tener la variante tricolor, porque el color blanco está en un cromosoma autosómico, y el color negro o naranja, la variante alélica del color negro o naranja, se encuentra en el cromosoma X, y nosotros los varones tenemos un solo X. ¿Quién es el responsable de hacer esta inactivación? Lo hace un gen que se llama gen XIST. Este gen, que se ubica en el centro de inactivación del cromosoma X, genera un ARN largo no codificante, que se lo llama también ARN-LNC. Estos ARN largos no codificantes tienen como característica que no maduran y por ende no salen del núcleo y actúan en fenómenos de inactivación. En este caso, lo que va a hacer es señalar a un cromosoma para distintos procesos de inactivación. Se va a apoyar sobre un cromosoma y le va a generar marcas que le permiten al sistema metilar a ese cromosoma de tal manera de producir la inactivación de toda la región propia del X. Entonces, cuando uno mira a una mujer, tiene que entender que la mujer está formada por dos poblaciones celulares en su totalidad. Esas poblaciones celulares son las que inactivaron el X paterno y las que inactivaron el X materno.
Y como esto pasó entre los días 10 a 14 post-fecundación, una vez que se producen todas las divisiones mitóticas posteriores que dan lugar al individuo pluricelular, ese porcentaje de inactivación se mantiene en todas las células, obviamente, y también en todos los tejidos, en todos los órganos y finalmente en todo el cuerpo de ese individuo de sexo femenino. Esto es importantísimo porque la mujer termina siendo lo que se llama mosaico genético. Mosaico genético es un individuo que presenta dos poblaciones celulares, que en el caso de la mujer es correcto porque presenta una población de células que inactivó el X paterno y una población de células que inactivó el X materno. En cambio, el varón tiene un solo cromosoma X. Esto es importante porque cuando uno habla de la herencia ligada al X recesivo, acá va a importar el sexo de cada progenitor, no solo por estas características que estuvimos hablando, sino también por los patrones hereditarios. En la herencia ligada al X recesivo, el gen afectado se encuentra en la región propia del X. El varón es hemicigota. Hemicigota significa que tiene un solo alelo, porque tiene un solo cromosoma X. Entonces, el varón, si tiene un gen afectado en la región propia del X, va a ser enfermo, porque tiene un solo X, y si no lo tiene afectado, va a ser sano. O sea que el varón, por su condición hemicigota, va a ser enfermo o sano. La mujer, ya dijimos previamente que tiene dos cromosomas X. La mujer puede ser, por ende, homocigota o heterocigota. Ahora, en el caso particular de la herencia ligada al X, heterocigota es portadora sana habitual. Y homocigota va a ser enferma. Si tiene ambos alelos enfermos, va a ser enfermo. Después, depende del sexo del progenitor y de la descendencia, porque el padre solo lo transfiere a su hija mujer y la madre lo puede transferir a ambos. Pero después, en lo que a descendencia se refiere, la hija mujer lo puede recibir de ambos progenitores y el hijo varón solo lo puede recibir de su madre, porque del padre recibe el cromosoma Y. Del padre va a recibir enfermedades ligadas al cromosoma Y, nunca enfermedades ligadas al cromosoma X. Y después, ¿cuál sería el riesgo? Bueno, en el caso puntual del riesgo, acá lo que tenemos que ver es cuáles son las combinaciones posibles. Lo más frecuente es que una mujer portadora sana se cruza con un varón sano. Y como depende del sexo, yo tengo que dividirlo según sexo. Y fíjense que frente a esta combinación, madre portadora sana, padre sano, voy a tener, si es mujer, 50% de probabilidades de que sea portadora sana, 50% de probabilidades de que sea sana. Si es de sexo masculino, 50% de probabilidades de que sea enfermo y 50% de probabilidades de que sea sano. Digo que es enfermo porque, recordemos, el varón tiene un solo X y ese solo X, si tengo un gen dañado en la región propia, constituye síntomas de enfermedad. Fíjense que como la mujer tiene 50% de probabilidades de ser portadora sana y el varón 50% de probabilidades de ser enfermo, esto nos dice que estas son enfermedades que prevalecen francamente en el sexo masculino. De hecho, la relación aproximada es de 9 a 1. Por cada 9 enfermos varones existe una mujer enferma. Bien, yo recién les comenté que existe una relación de enfermos fenotípicos entre hombre y mujer de 9 a 1. Es decir, que por cada 9 varones enfermos existe una mujer enferma. El caso particular de la mujer enferma, de las enfermedades ligadas al X recesivo, pueden ser por dos motivos. La causa más frecuente es que sea homocigota y la causa menos frecuente es que sea lo que se llama heterocigota manifiesta. Es decir, es un individuo de sexo femenino que se encuentra en estado heterocigota y que tiene síntomas de enfermedad. Ahora, nosotros recién dijimos que las mujeres heterocigotas son portadoras sanas habituales. Habituales significa que, como en la mayoría de los casos, la mujer lioniza en un 50-50, como habíamos dicho previamente, es decir, lioniza el 50% de sus células el X paterno y el otro 50% de las células el X materno. Pero pueden darse situaciones, porque esto es producto del azar, pueden darse situaciones
en las que a la hora de la lionización mayoritariamente se lioniza el mismo cromosoma, es decir, como se ve en este esquema, la mayoría de las células a la hora de lionizar por azar inactivó el mismo cromosoma, el X paterno. Supongamos que en el X materno se encuentra un gen afectado, es decir, la madre de este individuo a la hora de la fecundación entregó un cromosoma X con una mutación ligada al X y el padre no. Cuando se produce la fecundación, tengo a la célula huevo cigota que contiene los dos cromosomas X, el cromosoma X materno con la mutación y el X paterno sano. Cuando se produce la lionización, la mayoría de las células inactivó el X paterno, es decir, el X sano, y por ende la mayoría de las células va a mantener el X enfermo activo. En este caso, como se ve en esta proporción, mayoritariamente las células en esta condición tienen el X enfermo activo. Acuérdense que una vez que pasa esto, estos porcentajes se respetan en la mujer como un todo, lo que significa que la gran mayoría de las células de esta mujer va a tener el X enfermo activo y por ende va a tener síntomas. Acá yo pongo que presenta expresividad variable. Esta expresividad variable se da fundamentalmente porque va a depender de la cantidad de células enfermas que estén activas para mostrar la gravedad de los síntomas. Imagínense que no es lo mismo tener 6 de 10 células enfermas que tener 8 de 10 células enfermas o 9 de 10 células enfermas. Cuanto más células enfermas respecto del total, mayor la cantidad de síntomas. Recordemos que este es un fenómeno que se produce por una lionización desequilibrada. Desequilibrada significa que no se obtiene el número de 50 y 50, es decir, 50% de las células inactiva un cromosoma y el otro 50% de las células inactiva el otro cromosoma. Con respecto a la herencia ligada al X dominante, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son enfermedades que habitualmente son letales en varones, debido a lo importante que es el gen afectado, que tienen comportamientos dominantes ligados a la región propia del X, se vuelven letales en los varones. A la hora de plantear cuáles son los patrones hereditarios, son similares a la herencia recesiva, es decir, el gen afectado se encuentra en la región propia del X, el varón, al ser hemicigota, es enfermo o sano, recordemos que son enfermedades habitualmente letales en los varones, y las mujeres pueden ser homocigotas o heterocigotas. La mujer homocigota va a ser enfermedad de tipo letal, o sea que no va a tener una sobrevida, y la heterocigota es la que va a presentar síntomas. La heterocigota, en el caso de la herencia ligada al X dominante, es la que presenta síntomas. Y obviamente depende del sexo del progenitor y de la descendencia, porque como habíamos planteado en la herencia ligada al X recesiva, el varón solo se lo puede transmitir a la hija mujer y la mujer lo transmite a ambos hijos por igual. Y después un hijo varón recibe la enfermedad de ambos progenitores y la hija mujer solo lo recibe de su padre. A esto también se lo llama transmisión diagonal. Ahora, una mujer heterocigota de una enfermedad dominante puede ser portadora sana, y esto también se explica desde el fenómeno de lionización. Así como en la herencia ligada al X recesiva, la mujer heterocigota puede ser sintomática, en la herencia ligada al X dominante, la mujer heterocigota puede ser portadora sana. Para darse esta situación se tiene que dar lo contrario a lo que había explicado previamente, es decir, que exista una lionización desequilibrada, pero en este caso el cromosoma que se inactive es el cromosoma enfermo. Entonces, de esta manera, la mayoría de las células del individuo de sexo femenino presenta el X sano activo, porque apagó el X enfermo en la mayoría de las células. Y solo un grupo minoritario de células presenta el X enfermo activo. En esta condición se da que la mujer no tiene síntomas, justamente, y valga la reiteración, porque la mayoría de las células de ese individuo tiene el X enfermo inactivo, o lo que es lo mismo decir, el X sano activo.